Hola a todos. Bueno, que estamos a viernes ya, que ya hemos llegado al fin de semana y ya estamos preparados para disfrutar dentro de lo que se puede en esta nueva normalidad. Ya saben que tienen que estar muy pendientes de las indicaciones que les da el gobierno en cada momento, en cada municipio, donde quiera que estén. Y eso sí, lo que no pueden olvidar son las 3 M's, la distancia de 1,5 metros por lo menos, higiene de manos y, por supuesto, pues ya saben, usar la mascarilla, esencial en estos días. Bueno, hoy nos ocupa hablar de Almoradí. Vamos a hablar de Almoradí, de cómo está el municipio, de cómo han pasado el verano, y para ello vamos a contar con su alcaldesa, con María Gómez. Ella nos va a hablar de todo lo más nuevo del municipio. Vamos a hacer un poco de memoria de lo que fue hace un año, esa fatídica dana que desoló la Vega Baja. Vamos a hablar de los nuevos proyectos, de cómo evoluciona el municipio, de las reformas, por ejemplo, del Teatro Cortés, de muchas cosas interesantes con María Gómez, que nos va a hablar de todo lo que tiene que ver con Almoradí. Por supuesto, vamos a tener noticias y mucho más en nuestro programa de hoy. Sean bienvenidos, nos encanta estar con todos ustedes. Bien, pues hoy en nuestro programa vamos a hablar de Almoradí, y para hablar del municipio de Almoradí tenemos una vez más con nosotros a su alcaldesa, María Gómez. Bienvenida, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. María, unos días que Almoradí, pues bueno, como todos los municipios, están muy pendientes, por supuesto, de esta pandemia, pero con mucho movimiento de parte del consistorio, sobre todo ahora para poner en marcha muchas soluciones a pues todo lo que hay alrededor ahora mismo. Tanto vamos a hablar de ayudas que se van a dar a establecimientos, a comerciantes que están sufriendo el COVID, como también a las personas que han sufrido la dana. Son unas ayudas que desde el primer momento se empezó a trabajar en ellas, y ahora, gracias a ese plan de reactivación económica, pues se están viendo ya materializarse. Pues sí, bueno, nosotros desde el principio del cierre de todos los comercios, hostelería y todas las empresas de nuestro municipio, nos pusimos en marcha para intentar ver de qué forma el ayuntamiento los podía ayudar. Hicimos un plan de 300.000 euros que hoy, justamente hoy, hemos comenzado a pagar a todas las personas, empresas, autónomos, bueno, de distintos regímenes profesionales, han podido acceder a ellas. Al final son casi unas 500 solicitudes que hemos podido atender. Unas van a cobrar 800 euros por autónomo o pyme, y otras a 400 euros, que bueno, no está mal. Y ahora hemos puesto en marcha un suplemento que nos dio la Diputación de Alicante, y vamos a poner otros 80.000 euros. En estos 80.000 euros hemos hecho dos apartados diferentes. 500 euros para las empresas del ocio nocturno, directamente afectadas desde el cierre de este verano, y el sector también pues de verano, digamos, el sector cultural de verano. Y ahí entran empresas de sonido, empresas todas las que trabajan en el verano, en fiestas populares y en cosas así, pues un montón de epígrafes que pueden acceder, y van a tener una ayuda directa de 500 euros. Y el resto del dinero que no soliciten estos autónomos o estas pymes de estos sectores afectados por el cierre específico de este verano, se repartirá entre los solicitantes, que pueden ser los mismos que los anteriores. O sea, otra vez pueden volver a pedir una ayuda supletoria. Entonces, bueno, pues eso es una ayuda directa que yo creo que ayuda a nuestro sector empresarial de forma directa, y el resto de ayudas que estamos haciendo es un poco a través de las asociaciones, pues de fomento de la actividad, pues campañas específicas. Ahora estamos intentando hacer unas campañas en distintos sectores de servicios, como puede ser el comercio, como puede ser el automóvil, con esa feria que se hace en Almoradí del automóvil, pues ayudarles a que
mantengan esa actividad y dentro de cómo está la situación y de cómo se avecina el invierno, que no es muy buena la situación actual, pero bueno, animarles un poco a mantenerse en estos meses. María, hace muy poquito se conmemoraba un año de esa fatídica Dana, que fue terrible para Almoradí. De hecho, bueno, el municipio presentaste una reclamación por responsabilidad patrimonial a la Confederación Hidrográfica del Segura, y hace poco estuvo el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, visitando Almoradí para, bueno, ver cómo va todo lo que tiene que ver con ese plan Vega Baja Renace, donde Almoradí también forma parte. Sí, hemos hecho un aniversario y nos ha tocado hacer balance de esta situación. Y bueno, en el balance que hemos hecho, pues evidentemente se han hecho muchas cosas, se han medio reparado los efectos inmediatos que tuvo la inundación, como por ejemplo es el río, que lo ha reparado la Confederación Hidrográfica del Segura, porque evidentemente era un riesgo impresionante ese río. También se han reparado pues algunas cuestiones básicas de alcantarillados básicos y algunas cuestiones no demasiado, porque el año ha sido muy duro también con los efectos del COVID, pero evidentemente nos queda mucho por hacer. O sea, el balance del primer año, pues teniendo en cuenta que hemos ayudado lo que hemos podido a familias, que hay familias todavía fuera de sus viviendas y que muchas de ellas con dificultades han podido reparar sus casas, pues nos queda mucho por hacer todavía. Entonces, en esas peticiones que le tenemos que hacer a otras administraciones, porque los ayuntamientos, nuestras administraciones, los recursos son muy escasos y evidentemente no podemos afrontar todas estas infraestructuras que necesita nuestra Vega para que esto no vuelva a suceder, pues yo creo que hemos hablado tanto con el presidente de la Generalitat el día que vino, como con otros agentes, y necesitamos pues un plan donde todas esas infraestructuras necesarias, no para reparar lo que hemos hecho, lo que se ha roto, que en ello estamos y todavía estamos pidiendo subvenciones que no llegan, y no para reparar eso, sino para hacer aquellas infraestructuras importantes y suficientes para que no nos volvamos a inundar, por lo menos de la manera en la que pasó el año pasado. Y yo creo que eso es un reto que tenemos ahora mismo todos los que estamos gobernando, tanto en los gobiernos locales de La Vega como en los gobiernos supramunicipales, como en la Generalitat y como es el propio gobierno del Estado, que tiene que atender nuestras peticiones, y también los fondos europeos, porque evidentemente para planes anti-inundaciones tendremos que recurrir a fondos europeos para poder afrontar pues lo que ahora hablamos siempre del cambio climático, que no, en La Vega llevamos muchos años inundándonos, pero es verdad que si las lluvias son más frecuentes, pues necesitaremos tener unas infraestructuras mejor preparadas para afrontar estas lluvias. Así es. El municipio sigue avanzando, sigue mejorándose. Ahora mismo, dentro del plan de mejora integral, se están mejorando los accesos por Algorfa, de manera que se hace Almoradí más accesible y se mejoran los accesos al municipio. Sí, ese era uno de nuestros planes estrellas de esta legislatura, mejorar la accesibilidad de nuestras calles, que además la gente agradece muchísimo. Hemos hecho un plan de mejora del centro con unas aceras accesibles que a la gente, pues la verdad es que le gustan mucho, son más cómodas. Hacer carriles bici, conectar nuestros municipios de alrededor, que estamos todos a muy poca distancia y la gente prácticamente va andando de un municipio a otro. Hacer esos carriles bici, carriles seguros, andar por nuestra huerta, todo eso era nuestro plan de legislatura, pero bueno, nos ha venido la Dana, tenemos que poner ahora como objetivo fundamental en las reparaciones de las infraestructuras dañadas,
pero mantenemos pues también en la medida que podamos pues estos planes de movilidad y accesibilidad porque eso es uno de nuestros atractivos, tener un pueblo tan llano en el que se puede caminar pues prácticamente hacia un montón de pueblos alrededor y prácticamente es un paseo o es un deporte o es una diversión. María, dentro de este capítulo de mejoras también se van a quedar muy, muy lucidas esas reformas que está teniendo el Teatro Cortés, apostando por la cultura, precisamente otro de los sectores más perjudicados por el COVID y ese precioso teatro que se está remodelando estos días. Sí, pues igual es un edificio pues que ya tiene bastantes años, ya hemos hecho más de 25 años la remodelación de ese teatro y todos los años pues prácticamente tenemos que estar haciendo alguna pequeña o gran inversión para mantenerlo. El año pasado le cambiamos las puertas y ahora pues estamos pintando el teatro y bueno, se va quedando esa caja de bombones, como le llaman muchas veces los artistas, se va quedando muy coqueta, curiosa y estamos deseando abrirlo. La verdad es que en octubre, cuando terminen de pintar, vamos a intentar abrirlo, aunque sea para hacer cine, con todas las medidas de seguridad, con todas las recomendaciones y con toda la seguridad que tenemos que ofrecer a los ciudadanos, pero hay que también mover el sector de la cultura en la medida que podamos para que todo vuelva a andar. Siga funcionando todo de alguna manera. También el poco ocio del que podemos disfrutar. Vamos a hablar de COVID-19, de la situación del municipio. Ahora mismo se han recibido mascarillas y guantes dentro del plan de asistencia de municipios de la Diputación de Alicante, que fueron solicitados por Almoradí. Al mismo tiempo y paralelamente, en el plan, lo que tiene que ver con la educación, los docentes del municipio se están formando gracias a las concejalías de Sanidad y Educación, especialmente para el COVID, en centros educativos de distintas edades, para estar preparados y para hacer las cosas bien y hacer que los demás también las hagan. Sí, yo creo que es importante transmitir un mensaje de seguridad. De hecho, llevamos 3 semanas, ya estamos en la 4ª semana desde que abrieron los coles y no se ha producido una incidencia especial de contagios en este tiempo. Entonces, creo que si todos hacemos las cosas bien, mantenemos esa distancia de seguridad, llevamos mascarillas, nos dotamos todos de esa información también a veces porque hay mucha confusión en la información de cómo se tiene que actuar en cada caso y si trabajamos todos en ese sentido dando información clara y guardando esas medidas de seguridad y esa cautela, creo que podemos pasar, por lo menos a lo mejor podemos pasar nosotros el invierno. Es verdad que las ciudades ahora mismo más afectadas son las que tienen transporte público, las que tienen unas condiciones de movilidad que no tenemos aquí en La Vega y eso pues ahora mismo para nosotros es una ventaja. Así que yo, pues cuando me preguntan cómo estamos, digo, pues estamos bien y no hay que perder en ningún momento, no hay que bajar la guardia, digamos, en ningún momento. Y bueno, y todo eso, pues enfermeras ayudando en los colegios, hemos hecho una campaña especial en los bancos del municipio para los jóvenes, que son un poco los que tenemos más problemas de que cumplan las normas porque ven más lejano la enfermedad, como jóvenes que son, la ven mucho más lejano. Y entonces, pues en ello estamos trabajando coordinadamente con nuestro centro de salud, ayudándole en todo lo que podemos para todas las colas de los PCRs y para ordenar un poco la puerta en el centro de salud. Con los colegios lo mismo, estamos ayudándoles en todas las necesidades, hemos ampliado la limpieza y desinfección de los centros para dar esa seguridad y si cumplimos las normas creo que no nos tiene que ir mal.
Pues son las claves de esta nueva normalidad que hacen que, bueno, que nuestro día a día siga siendo posible, que podamos seguir nuestro trabajo, nuestra rutina, los niños que puedan tener sus jornadas lectivas, siempre con esa gran precaución y esa concienciación que desde el ayuntamiento pues se está realizando ese gran trabajo. Pues María, entonces podremos disfrutar de esa feria de coches que hace el estandarte, la bandera de Almoradí. De momento la están organizando, de momento sí, salvo que nos hagan cambios legislativos que nos impidan celebrar cualquier cosa. Dependerá un poco de la evolución de la enfermedad, pero de momento en estas fechas se está organizando una feria de coches para final de mes, también una feria de comercio, aunque sea dentro de los comercios, y también una feria del sector de muebles, que también Almoradí ha sido conocido por ser la ciudad del mueble, y también están organizándose para abrir sus puertas, ofrecer descuentos y ser atractivos para el resto de La Vega y el resto de la provincia. La verdad es que tienen pues todas las papeletas para que eso pueda ser así. Será una feria diferente porque evidentemente pues habrá que usar mascarilla y demás, pero en un espacio abierto con un control de aforo, pues pienso que al final los organizadores van a hacerlo de manera que se pueda disfrutar y se pueda ir a visitar estas ferias tan interesantes y que hacen de Almoradí un punto muy importante de comercio y también pues de turismo, ¿por qué no? María, muchas gracias por hacernos un repaso de los últimos meses del municipio de Almoradí. Enhorabuena por vuestro trabajo conjunto de concejalías y que están aunando esfuerzos para eso, ayudar ahora a quien más lo necesita, a comerciantes autónomos, afectados por la DANA y al mismo tiempo pues estar preparados ante todo lo que significa el COVID, ante posibles lluvias que pudieran llegar, que está el municipio absolutamente preparado y en guardia para que todos estemos tranquilos. Bueno, lo intentamos. María, muchísimas gracias y enhorabuena por vuestro trabajo día a día. Vale, muchísimas gracias a vosotros. Nadie que lo pueda contar había vivido nada parecido antes. La Vega Baja golpeada y devastada por los efectos del mayor temporal de nuestro tiempo. Almoradí, su corazón, incomunicada, sin agua potable, inundada y con un río que volcaba miles de hectómetros cúbicos por segundo sobre la localidad. Esta es la historia de un pueblo que con la unión hizo frente a la adversidad de una naturaleza descontrolada. El agua buscaba salir al mar, dejando situaciones extremas a su paso. Un año después de ese oscuro septiembre de 2019, traemos al presente el testimonio de las personas que arriesgaron sus vidas por ayudar a otros, que trabajaron sin descanso, que tomaron decisiones para aliviar los efectos de una catástrofe o que la sufrieron, perdiendo sus casas, sus cultivos, sus negocios. Tardamos 7 días en recuperar el agua potable para toda la ciudad. Entonces, una crisis tan larga, tan llena de sucesos como fueron esos días, las fuerzas son que sabes que no puedes parar, pero es que no sentíamos nada en ese momento, simplemente era ver quién nos podía ayudar, a quién podíamos llamar, qué se necesitaba, cómo podíamos resolver la siguiente situación, cómo cerrábamos el río, que era lo más importante, porque mientras que el agua no terminara de salir,
sabíamos que la situación no se podía recuperar. La Vega Baja, principal foco de atención tras un episodio de gota fría sin precedentes. Almoradí, uno de los puntos más afectados. El agua entró en cientos de hogares. El primer golpe se lo llevaron los vecinos, que en contra de su voluntad no tuvieron otra salida que abandonar sus casas. Empezó a salir agua por todas partes y vimos que teníamos que irnos, dejarlo todo y a la aventura de Dios, a lo que pasara, y luego el volver, pues empezar de nuevo, hacernos a la idea. Ella es la segunda vez que lo pasábamos, y porque la otra fue con mis padres, y se pierden muchos recuerdos sentimentales, personales, materiales, todo. Pero bueno, eso nosotros no lo podemos evitar. Es muy doloroso en mi puesto porque decirle a la gente que se vaya de sus casas, gente que además había tenido ya esa experiencia hace 30 años, pues la gente lloraba y se te hacía un nudo impresionante porque sabíamos que en pocos minutos iban a estar las casas otra vez con agua y que iban a perder pues muchas de sus posesiones, las que sean. Son los recuerdos, son las casas, son la vida de la gente y eso era muy doloroso. Desde las 7 de la mañana de viernes ya estábamos en el Saladar evacuando a todos los vecinos porque veíamos las condiciones climatológicas y era un tema que nos preocupaba muchísimo. Salimos con la policía local, con megafonía y dijimos, todos por favor evacúen el Saladar, que nos tenemos que ir al albergue que Cruz Roja había instalado en el Antonio Sequero. A partir de ahí conseguimos sacar 2 autobuses, nos pusimos a trabajar. Estuvimos constantemente en contacto con Cruz Roja, el equipo de gobierno estuvo trabajando tanto en la zona cero como en el ayuntamiento, porque teníamos que tener varios frentes y unidos para poder trabajar lo mejor posible, la mejor coordinación. Y bueno, estuvimos asistiendo también al albergue, estuvimos ayudando a Cruz Roja, estuvimos asistiendo también a los vecinos, viendo toda la cantidad de vecinos que estaban en el albergue, que como según pasaba el día iba aumentando el número de personas que estaban allí. Y bueno, fue un gran trabajo también humanitario por parte de Cruz Roja, que enseguida movilizaron todas las camas, todos los alimentos, y por parte del ayuntamiento se le puso también a disposición todos los medios que necesitaban. La tensión era palpable. Entonces, a la difícil situación se le sumó la falta de agua potable, tras romperse el tubo de suministro. Era viernes 13 de septiembre de 2019. Lo que ocurrió fue que la tubería se rompió por varios puntos, no solo por aquí se rompió ya a última instancia cuando se cayó el tablero del muro del puente, que la tubería directamente quedó seccionada completamente, con lo cual no pasaba una gota de agua. Pero también en la carretera de Algorfa, de la corriente que venía desde la carretera de Benejúzar, ahí la tubería se quedó completamente lavada y los tubos se fueron, igual que otros tubos de hormigón de acequia, con lo cual la tubería estaba rota por varios sitios. En ese momento, puesto que la única tubería de abastecimiento de Almoradí ahora mismo es esta, puesto que los depósitos del Teidí ya están en Algorfa y no hay otra alternativa de suministro, todo Almoradí se queda sin agua. Enseguida nos trajeron cubas, dimos agua potable con cubas, había que hacer colas, había que esperar y las cubas se vaciaban y había que volver a rellenarlas en otros pueblos y en otros sitios y fue realmente lento, pero la gente no se quejaba, aguantó las colas, aguantó lo que le tocaba y fue con una paciencia y una resignación pues digna de admiración. La misma tarde del viernes ya conseguimos que entraran 3 cubas de agua, incluso una se tuvo que dar la vuelta porque la única entrada que había en ese momento habilitada era desde Dolores y aún así había una tal cantidad de agua que ni siquiera los camiones pudieron pasar todos. Luego ya al día siguiente, el sábado, sí que conseguimos que entraran hasta 6 y 7 cubas de agua. Y bueno, ese fue uno de los momentos más que recuerdo que me impactó más, el sábado de la mañana, cuando amanece, vienen todo lo de la UME, aparecen los bomberos, estaba todo el pueblo prácticamente inundado, salvo el centro. Y bueno, la imagen esa de la gente que ves a diario, tus amigos, tus conocidos, haciendo cola con las garrafas de agua y sabiendo sobre todo que la situación esa iba para largo, que no iba a ser algo rápido. Se sucedían los desastres. Almoradí quedaba aislada
tras verse bloqueados todos sus accesos por una rotura en la mota del río Segura que los anegaba. En este momento empezaba una verdadera pesadilla. Aquí lo que tuvimos el problema es que desde el primer momento Confederación no estuvo aquí. Confederación llegó un día después. Cuando nosotros ya llevamos un día trabajando aquí, es cuando ya Confederación empezó a poner medios, empezó a facilitar maquinaria, empezó a mover cosas que desde el primer día pienso que debería haber estado aquí, porque esto es una infraestructura de ellos. Y fue gente del pueblo, una empresa que no tiene nada que ver con Confederación, son los que nos empecemos a trabajar. Aproximadamente a las 10 de la mañana se nos abre una brecha de unos 5 metros y recordemos que el río en ese momento tenía una de las crecidas históricas. El río estaba en el Azud de Alfaitamí a 5,20 metros de altura, o sea, teníamos un muro de agua que se estaba saliendo de manera brusca y que teníamos que intentar frenar, porque estábamos, para que nos hagamos una idea, si el río tenía unos 180 metros cúbicos por segundo, por esa grieta se nos estaban yendo 75 metros cúbicos por segundo, o sea, se nos estaba yendo más de un tercio de lo que el río estaba desaguando, se nos estaba yendo por aquí. Todo fue llamadas, pidiendo socorro, todo que viniera gente a ayudarnos, porque esa avería era un afluente del Segura, se salía sin control, no sabíamos por dónde iba a pasar. Y bueno, fuimos a partir de ahí cada hora, pues viendo cómo se inundaban todo el barrio de entrada de la Cruz, por la Cruz, toda la carretera de Orihuela, cómo se inundaba toda la Erica. Ya habíamos tenido problemas en la avenida de Algorfa, la misma entrada, porque ahí tenemos un problema de aguas desde el día anterior. Y a partir de ahí el agua fue hacia Albañé, salida buscando pues río, buscando cauces y buscando la salida al mar, que era lo que iba buscando el agua. Venía mucha agua de la parte de la zona de Vanilla, zona de Orihuela, y cuando ya pensábamos que lo peor había pasado, que era la desagradable evacuación de los vecinos que con resignación abandonaron el Saladar, ya fue cuando nos rompió el río en la vertiente de la zona cero, y entonces ya pasó a otro episodio aún más grave del que ya se aventuraba. Aquello ya era algo que parecía que era irreal, veías todo lo que el agua que salía y era irreal, ya pues te centrabas en intentar poner tu grano de arena, evacuar gente, nos centramos ya en la evacuación de personas. Una empresa local fue la encargada de dar un paso al frente en este caos que suponía esa brecha en las paredes del río en el puente de Algorfa, por donde llegaron a salir más de 11,5 millones de metros cúbicos, de un agua que se abría camino con fuerza hacia el polígono de las Maromas, alcanzando zonas de la localidad que era impensable que pudieran verse inundadas. Solo había dos objetivos: cerrar la brecha y salvar a todas las personas que en ese momento se encontraban en peligro. Nosotros somos una empresa de aquí de Almoradí y estábamos ya con todo el tema de evacuando gente y todo eso cuando el ayuntamiento nos llamó que había habido una rotura en el puente del río. Y vinimos corriendo pensando que era poca cosa, pero nada más llegar nos dimos cuenta de la situación y que era mucho más de lo que nos habían dicho. Y nada, empezamos a correr, a mandar toda la maquinaria y todos los camiones que disponíamos y ya a coordinar todos los trabajos para intentar taparlo, pero fue más de lo que esperábamos. Sabía que iba mucha gente que iban a tener problemas, gente que no sabía nada, gente que estaba en la huerta y no sabía que se había roto el río todavía, entonces esa gente iba a tener problemas de si le iba a inundar la casa, que el que tiene animales, iba a perderlo todo. Entonces, por eso fue el empezar a trabajar y tan rápido para eso, para que esa gente no pasara esas cosas. La única obsesión era la integridad de las personas que estaban allí, que supieran que no se podían quedar y que salieran de allí lo antes posible. De hecho, al final las casas, todo el mundo ha visto el desastre, los derrumbes y la obsesión en ese momento solo era de que por lo menos las vidas estuvieran
estuvieran fuera de todo peligro. Poco a poco fuimos montando todo el tren de suministros de escollera y se trajeron maquinaria pesada y se fue cerrando la brecha. La brecha costó mucho cerrarla porque estamos trabajando con, como te digo, con una pantalla de agua de 5 metros de altura. Entonces había piedras de 3 o 4 mil kilos que es que la piedra, cuando la dejabas en el agua, la piedra se movía. O sea, veías como el agua llevaba la piedra 3 o 4 metros. O sea, era una cosa impresionante. Los que estuvieron ahí a pie de obra, la gente que trabaja en maquinaria, que trabaja en... Pues claro, las condiciones de trabajo eran dificilísimas. Toda previsión ante esta terrible dana es poca. Nadie se podía imaginar que las infraestructuras no lo soportarían y que el río se echaría encima de sus viviendas y sus negocios. Son muchos los vecinos de Almoradí que no son capaces de calcular los daños materiales, y mucho menos los personales. El río rompió y tuvimos que salir por piernas. Rápidamente tuvimos que dejar todo lo que estábamos haciendo porque el río venía con una fuerza que todavía a mí me impactó. Me dijeron que me fuese, me quedé aquí intentando salvar todo lo que pudiese porque, pues lógicamente me emociono todavía porque eran años de mucho esfuerzo, de mucha inversión. Pero fue así, o sea, a las 12:30, a la 1:30, el río venía dentro del taller. Se llenó del taller de un fango que venía con una velocidad y que arrastraba cañas, que arrastraba todo. Se llevó toda la maquinaria, aunque la tuviésemos alto, la cogía y se la arrastraba. Y bueno, libramos lo que pudimos y ya tuve que salir del taller sobre las 3 o por ahí, ya no pude volver hasta el domingo. Y estaba deseando volver a ver hasta dónde llegaba el desastre, ¿no? Y los daños que había ocasionado. Fue un poco duro y luego cuando entré fue todavía más desolador. Desde el primero hasta el último momento fue una angustia y aún seguimos teniendo una angustia porque de momento estamos peor que al principio o igual, porque aquí ni subvenciones, ni ayudas, ni nada. Aquí hemos arrancado, en vez de cero, hemos arrancado en negativo. Y arrancar con menos 50, 60 mil euros, eso cuesta mucho. El agua llegó hasta menos esos 2 bancales de ahí, de aquí. El agua llegó, y estos de aquí, llegó hasta aquí arriba. Desde el Bañé se metió toda el agua aquí arriba. Se metió toda el agua aquí arriba. Y ya no es que los bancales no soportaran, porque los bancales de por sí, el agua de la lluvia la soportaron. Porque el drenaje de los bancales es bueno y la soportaron y la podían aguantar, pero lo que no pudieron aguantar fue la rotura del río. Y de eso, como nadie se ha hecho cargo y nadie se ha responsabilizado, pues nos ha tocado a nosotros, a los de siempre. La UME aparecía en escena haciendo un gran despliegue. Era el momento de actuar. Junto a ellos, ya en las tareas de rescate, estaban trabajando sin descanso bomberos, policía local, protección civil. La urgencia para el ayuntamiento era atender a las personas que estaban trabajando en la rotura del río. La lluvia seguía complicando la situación. Ahora la vida de los vecinos era prioritaria en este escenario de desolación. El albergue empezaba a recibir a decenas de personas desalojadas. Y se activaron 2, el plan territorial y el plan de inundaciones. Pero dentro del plan territorial hay planes sectoriales, plan de albergue, plan sanitario, plan de carreteras, etcétera. Y cada uno tiene unas competencias, pero se tiene que dirigir desde un puesto de mando y se tiene que coordinar para que todo funcione mejor. Eso es lo que hicimos aquí en el ayuntamiento, en estas dependencias. Tuvimos que ampliar ese albergue que teníamos montado a una capacidad de 150 personas y capacidad que hasta 240 personas, 150 personas podíamos tener. Tuvimos albergadas 150 de la localidad de Almoradí y de la pedanía del Saladar. Nada, recuerdo esos días los voluntarios trabajando conjuntamente, gente de Almoradí que era voluntaria anteriormente de Cruz Roja vino también a apoyarnos y bueno, es verdad que la gente la recibíamos en el Instituto de Antonio Sequeiro, también donde estaba ubicado el albergue. Se le daba su cama, se le daba alimentación, le dábamos medicación a las personas que no podían salir a comprarla, le facilitábamos la medicación. Teníamos personal de enfermería atendiendo también a personas que necesitaban atención, personal médico también tuvimos, voluntarios de Cruz Roja. Ludoteca para los niños, que teníamos los niños que estaban mucho tiempo ahí porque estaban pensados para 72 horas y tuvimos que ampliar una semana.
hemos estado trabajando, achicando agua, limpiando invernales, atendiendo las incidencias que habían, pero ya el día 13 es cuando en el Saladar se inundó porque el Mayallo se desbordó y había que intervenir a sacar las personas. En ese momento también, afortunadamente que somos aquí en Almoradí, disponemos de una embarcación Zodiac que ha hecho su papel y a pocas horas se rompió el río. Entonces también había que intervenir en el río y vamos, que además había bastantes espectadores también que se han tenido que de quitar de ahí y ya atender con todas las emergencias, todas las incidencias que habían en el pueblo. Durante la madrugada del sábado, 14 de septiembre, la situación se agrava. Sobre las 5, la tormenta deja unos 20 litros por metro cuadrado. El río llegaba a evacuar 50.000 litros por segundo, pero la lucha debía continuar. Tuvimos 3 días y 3 noches trabajando, sin irnos a dormir, bajamos un rato ahí, comíamos algo, subíamos otra vez y así. Se volcó toda la empresa y todos los trabajadores desestimadamente. Nadie, Salva mismo no les dijo a nadie, oye, vosotros tenéis que estar aquí día y noche, vosotros tenéis que tal. Los trabajadores ya, toda la empresa se puso a trabajar sin que nadie les dijera, oye, porque sabían lo que estaba pasando, sabían lo mismo que yo, que a mucha gente estaba pasándolo mal. Pero la verdad que fue una tormenta muy dura, en un momento muy duro de cansancio, de agotamiento. Los camiones no podían subir porque patinaban el puente. Y cuando terminamos y seguimos trabajando con ilusión, se cayó el otro paño y ya, bueno, yo creo que ya ahí nos vinimos casi un poco abajo, pero bueno, al día siguiente seguimos trabajando y luchando para poder terminar esto. La prioridad desde este momento se centra en los rescates de las personas aisladas. Cada minuto, una llamada pidiendo auxilio, acudiendo a socorrer a familias con embarcaciones, helicópteros y vehículos con ejes altos. Todos los vecinos cooperando, voluntarios que salían a la calle a dejarse la piel. La prioridad de los bomberos es controlar el caos. Cuando hay una emergencia, pues es un caos y nosotros lo que tenemos que hacer es sacar el mejor rendimiento que tenga cada una de las unidades que intervengan. Esa fue nuestra misión principal. No dudamos en ningún momento en venir a echar una mano. Recuerdo que un entrenamiento íbamos a llegar un poquito más tarde porque estábamos aquí terminando de limpiar en la plaza, ayudando ahí a limpiar la plaza y eso, y se lo dije al entrenador que íbamos a llegar 10 minutos más tarde y nos preguntó por qué. Le dijimos que estábamos aquí haciendo labores de voluntarios y a partir de ese día, como estábamos en pretemporada, el día siguiente ya varios integrantes del equipo, el entrenador nos dijo que se unía al voluntariado y llegamos a venir incluso más de la mitad del equipo. Incluso fichajes que venían de Valencia y tal, vinieron a echar un cable. Fue un trabajo muy humano y muy social. Empezando por toda la gente que trabajó aquí para poder parar, como digo, esa sangría del río que no paraba de sacar metros cúbicos sin parar. Y luego la repercusión que ello tenía, ¿no? Porque cuando nos adentramos en el pueblo, los ratos que salíamos de aquí, pues entrar a las casas y ver a las personas con agua en las rodillas, con los frigoríficos flotando, con los sofás flotando, con los colchones llorando y tú intentar ayudarles, pero no puedes ayudarles porque ni con cubos de agua ni con bombas podíamos sacar porque continuaba saliendo el agua y eso era una de las imágenes más impactantes que hemos tenido a nivel social. En esos primeros momentos la verdad que eso fue algo que nos afectó, a mí personalmente me afectó mucho y fue una tristeza muy grande. Pero durante esa madrugada, el puente de Algorfa vuelve a romper. Sus paredes no aguantan. Cuando la primera rotura estaba casi reparada, se vuelve a derrumbar y afecta a aguas abajo del puente en la margen izquierda. Los ánimos también se derrumban al ver esos muros volver a caer. Teníamos ya casi tapado el agujero y de repente se fue otro trozo de muro y ya fue una depresión. Estábamos allí solos, empezó a llover muchísimo, todos mojados, no teníamos ropa, no teníamos nada para ni comida ni nada y eran las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana o así y se volvía a romper el muro y ya ahí fue una desilusión, pero bueno, nos rehacimos y volvimos a la carga hasta conseguirlo. Estábamos muy cerca de llegar a taparlo, además el nivel lo conseguimos bajar porque estábamos ya muy cerca,
pero se puso a las 2 a las 3 de la mañana una tormenta, se puso a llover, los camiones no podían volver a subir porque subían marcha atrás, porque la redonda estaba a la mitad cortada, teníamos que entrar en dirección contraria, hacer todo inventado, todo fue... Y tuvimos que parar los camiones porque no podían subir marcha atrás porque patinaban. Tuvimos que parar y en ese momento, entonces el agua siguió excavando y nos volvió a tirar otro muro. Que lo teníamos, esa noche lo teníamos casi ahí. Yo creo que lo hubiéramos conseguido. Aquella parte el agua la dirigió principalmente hacia la zona de Heredades, a través de la acequia del río que la destrozó, a través de la Zarza de Vanilla se fue un poco hacia esa zona y luego de nuevo otra vez el agua, porque siempre al final vuelve por la Zarza del Viejo hacia el Bañet, con lo cual fue un momento de que pensábamos que teníamos ya el tema resuelto y en un momento dado se nos volvió a romper. Aquí se tardó un poquito menos en cerrarla, ya teníamos el operativo montado, teníamos mejor material, teníamos maquinarias de mayor tamaño y se cerró en la mañana del lunes, como te digo, los primeros rayos de sol teníamos lo que era cortado el flujo del agua. Solo se pueden utilizar las vías de entrada y salida al municipio si se trata de extrema necesidad. El paso a vehículos de emergencia y camiones es preferente, ya que cientos de ellos transportan material de las canteras. Este es el escenario. Más de 1000 personas son rescatadas por las fuerzas de seguridad, con todas las plantillas de la policía local doblando turnos, todos los voluntarios de protección civil colaborando sin descanso, bomberos y militares, trabajadores municipales, voluntarios, todos con un objetivo: despertar al moradí de este mal sueño. Quiero destacar evidentemente el área de servicios sociales porque las chicas se volcaron, todas estuvieron al pie del cañón, estuvieron arriba de las zodias cuando hizo falta para ir a visitar a la familia y a partir de ahí se hizo un trabajo excepcional porque fueron tantas y tantas familias, fueron más de 900 visitas las que se hicieron por parte de las trabajadoras sociales a todos los afectados. Se tuvo que hacer pues un itinerario muy complicado, una estructura de trabajo muy complicada, pero al final intentamos y creo que casi lo conseguimos. Seguramente igual nos dejamos algo, pero creo que muy poquito, llegar a todas las personas que fueron afectadas por esta gran inundación. Se pusieron más de 150.000 toneladas de material, entre escolleras, zahorras, material fino para sellar las grietas que pudieran haber, y hubo más de 100 camiones en ronda yendo y viniendo para traer material desde Alicante, Guardamar, Abanilla, de muchos sitios, de muchas canteras, trayendo material sin parar. La población sigue sufriendo el corte de suministro de agua potable. Entonces se consiguen tapar las brechas en el río. Es el momento de seguir solucionando problemas. Hidracua, con 22 operarios técnicos, 12 ingenieros y material de refuerzo, se plantea la urgencia de este problema y consigue darle solución. Cuando por fin consiguió pararse la filtración de agua y ya pudimos entrar a trabajar, bueno, tuvo que venir empresas de toda la provincia porque había varios tajos y teníamos muchísima gente trabajando. Y ya cuando iba a caer la noche, pues bueno, había mucha gente de la empresa, había que decidir, fue un momento crítico, porque había que decidir si se seguía trabajando durante la noche o no. Las condiciones de trabajo eran muy complicadas, era todo un barrizal, para la propia seguridad de los operarios era muy complicado, era muy difícil. Y bueno, al final había partidarios de dejar los trabajos, paralizar los trabajos y seguir al día siguiente. Y en ese debate que teníamos ahí, pues bueno, yo iba mirando a la gente, a los operarios de Salvaorico y los veía que estaban nerviosos y cuando decíamos, pero podemos seguir, y decían, sí, yo sí. Y entonces, pues bueno, en ese momento decidimos que había que seguir trabajando. Trabajaron durante toda la noche, gente que llevaba trabajando varios días seguidos sin apenas descansar. Y realmente nos sirvió para ganar mucho tiempo, porque al día siguiente pudimos dar el agua. Pero ante esta dana no vale desfallecer. Hay que seguir trabajando para no volver a revivir nada parecido, ya que las infraestructuras son cosa de la mano del hombre. La climatología, no. Tenemos que conseguir que esto no vuelva a pasar. ¿Qué infraestructuras necesitamos? Estamos haciendo estudios, haciendo los planes de emergencia, haciendo todo lo que está en nuestra mano, aparte, por supuesto, de reparar todas las consecuencias que tuvo esa salida de agua, que son muchas. Durante esos días Almoradí perdió tanto, dedicación y trabajo de personas que vieron cómo el agua se llevaba a sus casas, sus recuerdos.
comercios, negocios que se levantaron con mucho esfuerzo y fueron arrastrados en apenas unos minutos por la corriente. Se vivió angustia, desesperación y resignación. Pero por encima de todo, cada uno de los protagonistas se quedó con algo grabado para siempre. Si un pueblo está unido, puede salir de cualquier situación extrema. Almoradí se unió. La fuerza de todos en la misma dirección le dio impulso a una ciudad que salió adelante con un increíble espíritu de lucha y de solidaridad. Y fue la unión de un pueblo, de una gente que no tenía nada que ver con esto, porque el río es de confederación. Almoradí es otra cosa y los pueblos de aquí no tienen nada que ver con esto. Y fue la unión de todos, eso es lo que me quedo, es la unión y las ganas de trabajar que tuvo la gente aquí, que no hubo ningún problema de decir, oye, es que yo me tengo que ir a mi casa porque yo llevo aquí 15 horas trabajando, yo aquí llevo... Nadie dijo eso, nadie dijo en ningún momento que me tengo que ir porque estoy cansado o yo me voy porque no puedo más. Fue al contrario, fue todo el mundo a aportar. Ha sido muy duro porque hemos tenido que recomponernos directamente y no es que salgan más reforzados, de eso nada, salen muy tocados, pero con la ilusión y el tesón de que hay que seguir adelante. Nunca dejaron de estar al pie del cañón todos mis compañeros. De hecho, hubieron compañeros que son de las cercanías, de Elche, Alicante, y claro, por las circunstancias tampoco se podían ir. Y yo les decía, oye, ir a descansar un poco. Y dice, bueno, es que no podemos descansar. O sea, la austeridad, el sacrificio que tuvimos todos no es comparable con las pérdidas y el sacrificio que han perdido la gente que perdió aquello, pero nosotros intentamos estar a la altura de las circunstancias, que no fue otra de estar todos, el 100% de la plantilla, doblando turnos, haciendo días seguidos, mañanas, tardes, nos íbamos coordinando para descansar un poco, pero al final hay a veces que no sabías si habías comido, si habías dormido, si era mañana, si era tarde, porque ya era todo un grupo, íbamos todos a una para intentar minimizar lo que los vecinos estaban perdiendo y estaban sufriendo e intentar atajarlo lo antes posible. Tú pasabas por las calles con el agua por la rodilla y una de las imágenes que se te queda es sobre todo en esta avenida que es donde más, en esta calle que es donde más trabajamos nosotros, todo el mundo en las puertas y las caras eran de como todo el trabajo que has tenido ahí durante tu vida para conseguir un hogar, una estabilidad, tener la casa como a ti te gusta, pues todo pasa por agua. El potencial que tienen las personas y cuando hay que unirse, estamos todos unidos por un mismo fin, la verdad que se hizo muy bien. Yo me quedo con el gran esfuerzo que hizo todas las personas de Almoradí, camioneros, trabajadores, técnicos del ayuntamiento, equipo de gobierno, toda la gente y los vecinos, sobre todo también los vecinos que hicieron un gran trabajo, una gran comprensión y cuando hubo que trabajar en otras labores ya después para la limpieza o cualquier necesidad que tenían o incluso cuando se llevaron agua, todas las donaciones que se dieron, ahí estuvieron los vecinos de Almoradí y fuera de Almoradí. Creo que la solidaridad es una de las cuestiones que tendríamos que destacar, el esfuerzo y la capacidad de sacrificio que tienen las personas por luchar por un solo fin. Eso me sirve a mí de experiencia, pero no se me queda en la cabeza porque no tienes por qué recordar los malos momentos. Y a mí se me quedan pues el trabajo que hemos hecho y cómo mejorar ese trabajo en el futuro. Y con eso me quedo, con la experiencia de qué he hecho, cómo lo he hecho y cómo lo volvería a hacer para mejorar mi trabajo, nada más. Los voluntarios disponibles prácticamente trabajaban 24 horas. Si se iban a descansar eran 1 o 2 horas o 3 y volvían otra vez. Y la verdad es que los voluntarios se han volcado muchísimo y entre todos pues lo hemos conseguido de volver a la normalidad. Ver que una empresa local luchó día y noche durante, creo que no sé si fueron 36 horas para poder taponar el hueco del río, y los de Confederación, que son y deberían de ser los responsables subsidiarios, que se deberían haber hecho cargo de todo esto, toda esta ruina que tenemos nosotros, estaban ahí sentados en Confederación y vinieron cuando ya estaba el río tapado. Eso es lo que aún me duele.
Mucha gente perdiendo sus viviendas, sacando, porque estuvimos allí en las evacuaciones, y ves a la gente cómo cerraba la puerta de su domicilio, no sabía cuándo volverían, y si cuando volvían estaban los senseis, su casa como estaba. Entonces eso te se queda clavado, no se olvida, eso se queda ahí. Todo el mundo de alguna forma veía que nos estaban observando muchos miles de ojos en Almoradí, en Heredades, en los pueblos que están aguas abajo, y nos estaban observando y tenían las esperanzas puestas en nosotros, porque claro, mientras nosotros no pudiéramos cerrar y cortar esa avenida, pues los niveles de agua seguían manteniéndose, ¿no? Entonces yo lo vi un poco como que estábamos defendiendo de alguna manera a toda esa gente, ¿no? Defendiendo sus casas, defendiendo sus tierras, y de alguna forma eso fue lo que vamos, creo que nos dio alas y nos dio fuerza para poder estar esos 3 días que estuvimos prácticamente sin descanso, pues poder cumplir con la misión. Nunca podremos agradecer esa solidaridad, tanto de entidades como gente anónima que se volcó, unos vecinos con otros vecinos. Fue, no sé, nos llenó el corazón, y esa es la esperanza que tenemos de que hasta en los peores momentos pues bueno, salimos hasta de esas cosas malas que nos pasan y salimos unidos, y salimos pues con mucha fuerza. La fuerza Vega Baja que nos unió a toda la Vega Baja, no solo a Almoradí. Fue una unión de todos los pueblos que pasamos lo mismo, todos los vecinos pasaron lo mismo, y esa fuerza y esa gratitud la llevaremos muchos años. Vamos a irnos ya a por las noticias de nuestro programa de hoy. La Diputación Provincial de Alicante ha otorgado al Ayuntamiento de Pilar de la Horadada una subvención de casi 3.500 euros dentro de la convocatoria de ayudas para la esterilización de colonias urbanas de gatos sin propietario en municipios de la provincia de Alicante, anualidad 2020. Ha sido publicada en el BOP de fecha 2 de junio con destino al tratamiento de colonias urbanas de gatos sin propietario en Pilar de la Horadada. En torno a un centenar de personas asistían el pasado sábado a la cita con el escritor Nacho Montes, que presentaba su libro El hijo de la costurera dentro del ciclo Libros en acústico en la Plaza de España de San Javier. Nacho Montes desgranaba los entresijos de su libro sobre la vida del mítico diseñador valenciaga en conversación con Oche Cortés, que actuó de moderador intercalados por la música del grupo The Red Velvets, que puso la banda sonora a la historia del maestro de la costura, Cristóbal Valenciaga, que arranca en el taller de costura de su madre. Nacho Montes bucea los aspectos más humanos del personaje en el contexto histórico que va de 1907 a 1948, con Guetaria, San Sebastián y París como escenarios. El ciclo Libros en acústico volverá a la Plaza de España de San Javier el próximo 10 de octubre con la periodista Nieves Herrero, que presentará su libro Esos días azules, en el que desvela la identidad de Guiomar, la mujer a la que Machado dedicó sus versos de amor junto a Oche Cortés y el pianista Eu Molina, que intercalarán versos cantados de Machado. La mascarilla no es una pulsera, ni una barba postiza.
un simple gesto como este marca la diferencia entre ser parte de la solución o ser parte del problema. Demostremos a todo el mundo que se puede confiar en los jóvenes. Cuida tu vida y la de los que te rodean. Póntela. Concejalía de Juventud, Ayuntamiento de Almoradí. Bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros un día más, una semana más. Desde Abatel Televisión regresaremos la próxima semana con muchos más invitados y más contenidos. Que disfruten muchísimo del fin de semana con la familia, con amigos, pero eso sí, con muchísima prudencia. Por favor, que entre todos vamos a vencer a este virus. Gracias y hasta la semana.